Saludos desde uno de los viñedos de las 75.000 hectáreas que hay en Castilla y León. Durante los próximos minutos vamos a hacer un recorrido por las principales denominaciones de origen para comprobar cómo ha sido la vendimia del 2017. Una añada muy complicada, con mucha sequía, con muchas heladas y, por si fuera poco, con pedrisco. Pero si hay una denominación de origen que ha tenido verdaderos problemas y donde se ha reducido la producción y la calidad, es en la denominación de origen Tierras de León. Estamos con el director técnico de esta denominación, Alejandro González. Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. No sé si recuerdas algún año tan complicado para esta denominación de origen, porque vamos a recorrer muchos lugares, pero sin duda la que se ha llevado la peor parte es esta. ¿De cuánto estamos hablando en comparación, por ejemplo, con el año pasado? Yo afortunadamente soy muy joven y es la primera vez que veo una cosa así, pero la gente con la que hemos podido hablar de aquí de la zona no recuerdan nada en los últimos 25 años, nada igual, no han visto nada parecido. Aquí estás hablando de que se ha perdido, ya te puedo dar datos de esta vendimia, más del 50% de la producción con respecto al año anterior. El año pasado fueron 4 millones, hablo de memoria, 4.260.000 kilos y este año no vamos a llegar al 1,5 millones. Estamos en la tierra del Prieto Picudo. Eso da una singularidad. Bueno, eso es bueno cuando el año viene bien, sí. Marca las diferencias con el Tempranillo y otras variedades reinas, pero en este caso, al haber tan poco Prieto Picudo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que están haciendo las bodegas? Bueno, el Prieto Picudo, siempre decimos, cuando hablamos de ello, que tiene tantas cosas buenas como malas. Y una de las malas es la producción que tiene, que es muy escasa comparada con el resto de las variedades tintas más conocidas, como pues el Tempranillo o la Mencía. Este año, como bien has dicho, la producción encima se ve más mermada por culpa de lo sucedido y las bodegas no les queda más remedio que intentar buscar uva dentro de la denominación en aquellos viñedos que han podido sobrevivir mejor a las condiciones de la helada e intentar buscar elaboraciones que se complementen con esas otras variedades que sí que han superado los problemas de la helada, como el Tempranillo o la Mencía. Entonces se buscarán perfiles de vinos diferentes. El problema es que se compra uva. ¿A qué precio, por ejemplo? Bueno, la denominación de origen en ese sentido no marca ningún tipo de precio, pero sí, hombre, que conozco. ¿Puede estar al triple que el año anterior? Sí, seguramente, por cosas que se van conociendo, ahora ya que la vendimia ha terminado en determinadas zonas, los precios, es lógico que la demanda haya crecido y que incluso se cuatripliquen los precios, seguramente. Que se Entonces, quien compre uva, por decirlo de alguna manera, está cambiando dinero, está comprando, gastando en uva para retener los clientes. Es muy difícil porque no queda más remedio que intentar seguir teniendo presencia en el mercado, se intentará alargar las calificaciones de los vinos de la añada 2016 para intentar que no se desabastezca el verano el mercado en ningún momento, con lo cual muchas bodegas no les va a quedar más remedio que, sí, en lugar de sacrificar clientes, pagar precios altos. Claro. Vamos a hacer un pequeño recorrido en alguna de las cepas para ver que no se ha tocado, que no ha pasado ni máquina ni nada, pero para ver que la producción ha sido cero. Sí. Este viñedo ahora mismo no está vendimiado. Está sin vendimiar y, como podéis ver, no se ve ningún racimo por ningún lado en esta planta. Mira, ahí hemos encontrado uno. Esto es un racimo de Prieto Picudo, una plantación de Prieto Picudo, y es el único racimo que hemos encontrado en esta planta. Mira, aquí ves también un ejemplo claro de lo que ha sucedido este año. El rebrote que ha sufrido aquí, lógicamente, es una desigualdad en la evolución del ciclo muy grande y ha provocado que los racimos se queden en este estadio y que de aquí no pasen. Con lo cual te encuentras un problema que vamos a tener este año, que es la desigualdad también de las maduraciones a la hora de vendimiar. Vas a tener racimos en su momento óptimo con racimos verdes. Y aquí, la realidad clara de lo que ha pasado este año, y hasta qué punto la fuerza de la helada durante tanto tiempo y tan se ha quedado en este caso, pilló la helada en el racimo, los brotes incipientes, reventó los brotes, penetró en la madera y la tiene completamente arrasada. Y aquí se ve exactamente igual, como está totalmente muerto, seco. ¿Teméis un problema para el 2018? Sí, seguramente, porque las plantas no se van a recuperar en un año. Ahora esta zona está concretamente centrada en intentar sacar madera para forzar la poda, para formar la poda del año que viene, porque realmente lo de este año ya estaba perdido y el año que viene, si no consiguen formar una madera buena, no van a tener tampoco una buena producción. Pues muchísima suerte, porque queda mucho trabajo por delante. Sí, nos hará falta.
Nosotros continuamos recorriendo la comunidad y comprobando cómo es la vendimia del 2017. Del desastre de vinos Tierra de León, del Aprieto Picudo, a la Mencía de El Bierzo, donde ha habido grandes diferencias entre las laderas más altas y las partes más bajas de la olla berciana. Estamos con Ricardo Palacios, muy buenas. Buenas tardes. Enólogo de la bodega Descendientes José Palacios, una de las bodegas de moda por el buen trabajo y el vino que está llegando a todos los sitios del mundo y donde ha puesto los ojos también Robert Parker con esos 100 puntos. ¿Estáis recibiendo todavía, que os quedan 2 días de vendimia? 2 días, apenas 2 días, sí, estamos... ¿Y cuál es el primer balance que hacéis? Pues bueno, el año ha sido muy especial, vamos a decir. Empezamos a vendimiar el 21 de agosto, cuando aquí lo normal es empezar el 14 de septiembre o así, o sea, casi 2-3 semanas de adelanto, y eso ha marcado mucho el ánimo nuestro de la vendimia y también la calidad de los vinos, y también lo especiales que están siendo. También la añada venía muy marcada por unos problemas de heladas de primavera y también de granizo, que también hizo que se produjese mucha menos uva y bueno, también que había habido incluso dos maduraciones diferentes, ¿no? Por diferentes brotaciones del agua. La finca de la Faraona, ¿esa se ha salvado? ¿Va a haber vino de la Faraona sí, del 2017? Se salvó. Para celebrar el año, ya que nos han dado los 100 puntos, en 2017, de hecho es una cosa muy curiosa porque en la Faraona hay una falla tectónica, que es lo que diferencia esta finca de las demás, y normalmente las fallas tectónicas suelen tener una atracción electromagnética con las tormentas, y todos los años que hay granizo cae en la Faraona, y este año no ha caído, así que estamos de enhorabuena doble, ¿no? Hemos tenido buena cosecha de la Faraona y además 100 puntos, que es mejor cosecha todavía. ¿Con 100 puntos qué vale la botella? ¿A cuánto se está vendiendo? Bueno, sí, está por ahí un poco loca la cosa, no sé. ¿6.000 euros puede ser? No, yo creo que está 800, entre 800 o así, sí. Bueno, estaría bien poner ese precio mayormente a toda la cosecha. Pues sí, pero bueno. Por rematar, que creo que también estáis acabando las obras de la bodega, ¿finalizáis este año? Sí, pues la verdad es que hemos empezado la vendimia ha llegado la uva a la vez que nos hemos instalado en la bodega, o sea, llegó la uva y la desparilladora el mismo día. Y nos ha costado un poco adaptarnos, pero sí, ya estamos en pleno trabajo en la bodega, pero también, bueno, pues están los electricistas, los fontaneros, un poco toda la vez, ¿no? Pero bueno, esto acabará. Pues a rematar, solamente un poco, ¿cómo crees que van a ser estos vinos, teniendo ya en cuenta los mostos que ya habéis probado? ¿Va a ser diferentes a otras añadas, por ese adelanto también de la...? Bueno, ya tenemos vinos terminados, claro, los primeros vinos, y pues... Es difícil valorarlos ahora porque además últimamente las añadas siempre vienen como muy complicadas, pero luego los vinos salen buenos, entonces la verdad es que no me atrevería a decir mucho el resultado final, pero parece que van a ser un poco más pesados que los últimos 3 años, que han sido años muy atlánticos. Quizás este año va a ser un poco más continental por el calor que ha habido y la madurez un poco explosiva que ha tenido la Mencía. Pero bueno, veremos, la verdad es que están buenos, están equilibrados, yo creo que tendremos buen año, quizá no el más grande de todos los años, pero un buen año. Merecía salir a los exteriores de la bodega, que ahora vemos de fondo, porque también podemos ver esos viñedos en la parte más alta que libraron de la helada pero no del pedrisco. Sí, precisamente esto es Moncerval, el paraje de Moncerval, donde cayó el pedrisco más fuerte, creo que fue el 9 de mayo, sí, 9 de mayo, y cogió toda la franja, incluso a la bodega, ¿no? Y bueno, hemos recogido apenas un 5% de la producción, y además en estados fenológicos muy diferentes. Había cosas que estaban más maduras que otras por una segunda brotación,
y eso también ha complicado mucho la vendimia. ¿Cómo se ha hecho eso? ¿Habéis necesitado mesa de selección que otras veces no se necesitaba por haber ese dos tipos de uva en una misma viña? Bueno, nosotros seleccionamos en viña, no hacemos mesa de selección. Tenemos a los vendimiadores muy aleccionados, digamos, para que vendimien limpio y sano, pero en este caso lo que hicimos fueron dos vendimias. Vendimiamos primero la parte más madura, lo que era la brotación propia del año, digamos, y la segunda vendimia fue la brotación después del pedrisco. Por cerrar, ¿hay alguna preocupación para el año 2018 por los daños de la helada? Pues tanto por la helada como el pedrisco, el problema va a ser la poda. La poda, al estar los sarmientos dañados, pues seguramente vamos a tener que volver a reformar algunas cepas y bueno, la poda va a ser un poquito complicada por la selección de las yemas y de los pulgares. Bueno, pues mucha suerte y que acabéis bien la vendimia. Muchas gracias. Dejamos el paraíso berciano y nos vamos a la reina del Tempranillo, a la Ribera del Duero. Buenos días. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? José Manuel Pérez Ovejas, que es el enólogo de Viñapedrosa. ¿Cuándo empezamos la vendimia? Mañana comenzamos. ¿Es verdad que hay tanta diferencia entre un viñedo u otro o dentro de las propias parcelas? Hay grandes diferencias. En esta viña vemos la heterogeneidad. Nos encontramos, por ejemplo, en esta cepa de un viñedo que tiene aproximadamente unos 15 años y vemos que prácticamente tiene una producción considerada casi normal, un 80%. Vemos algún pulgar helado, las yemas que vemos aquí, luego han brotado de casquera, pero aún así tiene fruto y además la uva pequeña y de gran calidad, una uva muy ajustada y es un año que puede ser grande desde el punto de vista cualitativo. Y aquí a continuación pues tenemos 4 o 5 cepas donde no hay ni un solo racimo, todos los pulgares completamente helados. Fue realmente una helada devastadora la que tuvo lugar la noche del 27 al 28 de abril y que prácticamente ha mermado de un 60 a un 70% de la producción de nuestros viñedos. Aquí vemos que es desolador. Y además viñedos que luego hay que sacar unas podas de rejuvenecimiento, en fin, un daño importante, pero hay que ser consecuentes y sabemos que esto puede ocurrir. Es difícil imaginarnos ahora mismo una copa con el mosto de este año, pero ¿qué singularidades puede tener el vino que sí entre en las bodegas? Puede ser una cosecha histórica, una de las mejores de las últimas décadas, por la escasa producción que tenemos y por la óptima maduración que encontramos en estas uvas. Unas uvas que ya los primeros parámetros hemos detectado un equilibrio entre azúcares y acidez, el grano de uva es pequeño, el tamaño es importante, hay un buen grosor de ollejo y la maduración fenólica es perfecta. Por tanto, se da realmente la máxima que años de producciones cortas suelen ser de gran calidad y esperemos que si la naturaleza nos respeta puede ser un año grande. Dicen que se está disparando el precio de la uva, se habla de precio de uva, Viñapedrosa la mayoría de la uva es producción propia, ha mirado el mercado cómo está, ya sé que nunca se suele decir la verdad exacta de cómo están los mercados, pero aproximadamente por saber si hay una diferencia del doble con la del año pasado, o de qué se está hablando en el mercado. Viñapedrosa somos autosuficientes, no compramos uva, estamos totalmente al margen de la fluctuación de los mercados. Es 100% cosecha propia, por eso controlamos los viñedos, son 150 hectáreas y es la base del 100% de nuestra producción, pero bien es cierto que los rumores y comentarios que nos llegan es que al haber muy poca uva, una escasez importante, los precios han disparado y llegando casi a límites que luego pues, puede ser en el mercado un problema. Cómo se defienden esos vinos y cómo el mercado puede aceptar esa subida de la uva y por consiguiente los vinos pueden sufrir en ese sentido. ¿Habrá un gran Pérez Pascuas del 2017? Con toda la seguridad habrá un gran Pérez Pascuas 2017. Estamos convencidos que un año como este tenemos que extraer el máximo potencial y de los viñedos viejos de la bodega siempre lo tenemos orientado para conseguir la excelencia y eso es el Pérez Pascuas Gran Selección. Unas viñas que producen apenas 1,5 kilos por planta, 1,5 kilos significa prácticamente una botella de vino por cepa. Ahí llegamos a la excelencia, en viñas de 80, 85 años, y ahí es donde podemos, este año yo creo que, hablar de una cosecha, de una añada que pasará a la historia por su calidad. Y una más, estamos hablando que mañana arrancáis la vendimia,
No sé cuántas vendimias llevas de enólogo. ¿Recuerdas haber empezado tan pronto en tu calendario particular? Son 28 vendimias a mis espaldas, pero sí, concretamente el año 2006 arrancamos el día 18 de septiembre. O sea que estamos hablando también de una cosecha que se adelantó con respecto a un año normal, que estaríamos ya situándonos en la última semana de septiembre, pero este año se ha adelantado a pesar de que en los últimos días se ha ralentizado un poco por el desplome de las temperaturas. ¿Y ese vino tuvo algunos parámetros distintos al del resto por haber tenido un ciclo vegetativo quizá más corto por haber empezado tan pronto? Pero más corto porque a nosotros no nos gusta retrasar la vendimia, nos gusta buscar el equilibrio, la armonía en todos los parámetros y a veces sacrificando unas décimas de grado conseguimos frescura, conseguimos acidez, que es el cimiento importante para elaborar vinos longevos, como que siempre pretendemos. O sea, la acidez es muy importante. Situándonos a esta altitud, 844 metros sobre el nivel del mar, conseguimos estos pHs bajos y en consecuencia todas las condiciones para que el vino tenga longevidad, tenga aptitud de vino de guarda. Y este año se dan las condiciones para ello, por la escasez y porque además ha venido un año muy bien. Bien es cierto que la sequía pues también ha hecho que la merma pues hayamos tenido esta uva pequeña, pero bueno, la cantidad y la calidad están reñidas, entonces este año conseguimos lo segundo. Quienes han estado vendimiando reconocen que lo malo no está tan malo y lo bueno no tiene el peso al final que esperaban o que tenían calculado. Por la sequía ha sido, lógicamente, lo que ha influido en que el peso de la uva sea más bajo. Al final el tamaño de la valla es pequeño y cuando hay poco, pues dicen los antiguos del lugar, los nativos, que cuando hay poco hay menos, sale menos kilos y cuando hay mucho, pues como que la uva se multiplica. Por esa escasez es el valor que nosotros le damos para conseguir un año excelente. Pues pronto lo comprobaremos. Pronto lo probaremos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues esto es lo que se encuentran en la mayoría de los viñedos, dos velocidades distintas. Estamos en Sardón de Duero, en Abadía Retuerta, nos acompaña Ángel Anocíbar, el enólogo responsable de una de las bodegas más importantes de Castilla y León. Esto complica la selección para hacer un buen vino porque hay mucha uva que escoger. Sí, la verdad es que ha sido un año muy heterogéneo desde el inicio. Brotó muy pronto porque hizo mucho calor, luego hizo frío, heladas y eso ha hecho que la viña pues haya hecho diferentes floraciones, ¿no? Entonces los propios controles nos van diciendo que es heterogéneo, unas veces da grado más alto, otro más bajo, entonces hay que esperar, hay que salir mucho a la viña, verla cómo está y el vendimiador está claro, esta la puede llegar a ver que está verde, pero por ejemplo esta que tiene algún grano verde, todo esto hay que separarlo en mesa de selección. Nosotros estamos quitando más o menos un 5% de uva que no está madura. En el Bierzo se habla del 50% de pérdidas. Estáis aquí a la puerta de la ribera. ¿Vosotros qué cálculo estimáis de reducción de producción respecto al año pasado? Pues mira, bueno, hay que tener en cuenta que el año pasado fue la vendimia de ricos, ¿eh? Fue una añada que había casi 20% más que normal. Entonces habría que comparar con la vendimia de hace 2 años. Con respecto a la de hace 2 años estaríamos un 10% por debajo de la producción. ¿Por qué? Porque tenemos molinos antihelada, lo hemos protegido, nos hemos librado, gracias a Dios, que por cierto el cura viene a bendecir para que no tengamos percances de granizadas y cosas de estas, entonces estamos simplemente en una añada de menos racimos. Las bodegas que han invertido en esos molinos verdaderamente lo han notado, porque se habló bastante también de que ni siquiera los molinos fueron capaces de aguantar esa helada del 28 de abril, la madrugada del 28 de abril, porque las capas de arriba también eran muy frías. Sí, en realidad tuvo 2 heladas, ¿no? La primera helada, que fue un frente frío, ahí los molinos poco pudieron hacer porque no había integral, pero luego hubo otras 3 días después que esa hizo bastante daño en Tudela y en algunas otras zonas y esa funcionó muy bien. ¿Cómo ha afectado esas 2 heladas, a pesar de los molinos, en la producción y sobre todo en los vinos que se van a hacer en el 2017 en Abadía Retuerta? En Abadía Retuerta creo que sacaremos una buena añada. Estamos haciendo una vendimia que hemos empezado muy temprano, pero acabaremos también muy tarde, ¿vale? El que consiga coger cada parcela a su punto va a hacer vinos muy buenos. Y al que le haya helado, por desgracia, nosotros tenemos una pequeña parte, después de la helada vinieron golpes de calor, la viña ha brotado muy mal e incluso la cosecha de este año se verá, el año próximo se verá
¿Hay variedades peores que otras que han resistido mejor esas bajas temperaturas? Sí, y el ciclo en general, ¿vale? El Cabernet Sauvignon de las que tenemos aquí es la que peor lo ha llevado. O sea, estos fríos, calores, falta de agua, Tempranillo más o menos muy bien, la Syrah fenomenal, la Godello, me has dicho, va luego al Bierzo, ha ido también muy bien. La peor diría que es la Cabernet Sauvignon este año. Esperaremos a ver cómo sigue, pero a día de hoy el grado es muy alto y falta madurez en la uva. ¿Va a vender vino Abadía Retuerta este año? Sí, claro, y muy bueno, siempre lo hacemos, sí, sí. ¿Y uva? Uva no, nosotros estamos prácticamente esta añada, cubrimos más o menos nuestras necesidades de producción de nuestra gama de vinos. Pues muchísima suerte y Esperemos. que veremos en Copa cómo queda el Muy bien, 2017. te has invitado ya en diciembre y ya verás cómo no miento. A pesar de esa falta de acidez que tienen los Bueno, vinos. pero en Tempranillo es casi, esto es endémico, es decir, que ya estamos acostumbrados a añadas, llevamos bastantes añadas que llamemos cálidas, ¿no? Ha sido la 16, la 15, la 14, la 11, la 10, la 9, es decir, que esto ya se sabe, o sea, no es mayor problema que el año pasado, por ejemplo. Mucha suerte. Venga. Pues para cerrar este programa nos acompañan dos de las voces más autorizadas de Castilla y León en materia de viticultura y enología. Conocen muy bien esas 75.000 hectáreas que tenemos en esta comunidad. José Antonio Fernández Escudero, muy buenas. Hola, buenas tardes. Es el director de la estación enológica de Castilla y León. ¿Cuántas añadas tiene usted al mando de esta? Pues más de 30 añadas. ¿Y recuerda algo como este año? Pues no, la verdad es que por mucho que echamos de hemeroteca recordando añadas y añadas, este año donde se han juntado una serie de factores negativos, pues no, incluso el comienzo de la vendimia tan temprana. ¿Va a ser una incógnita los vinos que vamos a tener o ya se sabe que pueden ser incluso, por ejemplo, va a ser un año de vinos de guarda? Bueno, evidentemente todavía queda mucho por definir. Lo que pasa es que a pesar de que estamos hablando de una añada complicada en producción por los factores climatológicos que han afectado, etcétera, yo creo que la calidad de la uva, de lo que se está viendo hasta ahora, es una calidad muy, muy aceptable, ¿eh? De la uva y del viñedo. También por eso nos acompaña Jesús Yuste. Muy buenas. Buenas tardes. Él es doctor, ingeniero agrónomo del Itacil. Lo primero, y la preocupación que tienen muchos viticultores, ¿qué va a pasar en el 2018? ¿El ciclo vegetativo va a sufrir la siguiente añada, temporada? Pues todo tiene sus consecuencias y evidentemente en la medida que ha habido viñedos afectados por diversas circunstancias, principalmente dos fenómenos. Uno que se nos olvidó un poco con el tema de las heladas, pero estaba antes, que es la sequía enorme invernal, y en sí misma las propias heladas tendrán consecuencias en los viñedos en la medida en que hayan sido afectados y exigirá una mayor atención, sobre todo a algunas particularidades de técnicas de poda, por ejemplo. Pues eso será una parte interesante, saber qué consejos se pueden hacer para mantener para que haya una producción media como la de otros años y que no caiga la calidad. ¿Cómo ha afectado que venga tan adelantada la añada? Porque sobre todo se culpa también, aunque esa es una pregunta a lo mejor también para Jesús, ¿quién podó antes arriesgó más la viña o es una cuestión de variedades? Bueno, yo creo que sobre todo los que más afectados es lo que estaba indicando Jesús. Por un lado la sequía como tal, sí es evidente que Jesús luego matizará con más detalle cómo se haya podado, en qué momento, pues también, sobre todo en estos años donde la climatología ha sido muy desfavorable. Pero yo creo que al final lo que haya, que no evidentemente no va a ser una gran cantidad, insisto en que lo que se está viendo hasta ahora, lo que estamos analizando en la estación enológica, los datos que se están recogiendo, la uva en general viene con un aceptable equilibrio. Es evidente que, por ejemplo, una falta de agua está afectando mucho a la acidez propia de la uva, pero bueno, ahí enológicamente se pueden tomar sus acciones para corregirlo.
las últimas lluvias, esas pocas que cayeron, fue agua bendita. Sí, sí, pues se puede decir que fue agua bendita, porque fue en un equilibró momento bueno, la acidez y le ayudó a y mejorar un poquito. Lo que estaba ya gastado, evidentemente, era muy difícil, pero sobre todo mejoró bastante en conjunto la calidad. No fueron muy abundantes, fue en un momento oportuno, yo creo que fue muy positivo en general. En un mismo viñedo, tenemos aquí esta planta que tenemos a la derecha, es Prieto Picudo, que ha sido una de las plantas de las viñas que más han sufrido. Y un Viura al lado y producción como un año normal, y en cambio el Prieto Picudo, que es que no resisten igual a la helada o es una cuestión también a lo mejor de que alguno se podó antes que el otro. Los factores que influyen en una expresión final son varios. Lo primero es que, claro, la variedad influye mucho. La variedad Prieto Picudo en particular es muy sensible a determinados aspectos meteorológicos, pero además no debemos olvidar que debemos hablar siempre de las variedades que sean, pero en una misma zona. El Prieto Picudo, aparte de ser más sensible, en general está situado donde ha habido más fenómenos de helada, más efectos de helada, como es la zona de la Tierra de León, frente a Viura, que también podemos encontrar por allí, pero que está generalmente en otros lugares. Y entonces nos encontramos con una sensibilidad menor de Viura, pero de todo lo que estabais comentando anteriormente, no se debe olvidar que el efecto de una poda más temprana o más tardía no es lo mismo en una variedad que en otra, porque normalmente la poda temprana adelanta el ciclo, pero si los brotes tienen un desarrollo suficiente, cuando ocurre la helada, pues pueden salvarse por esa vía, mientras que cuando se poda también muy retrasado, pueden salvarse porque aún no han brotado o están en un estado muy retrasado. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta, como en casi siempre, que cada situación tiene un grado de afección y, por supuesto, unas necesidades distintas a partir de ahora. Se reduce la producción y entonces eso significa que se multiplica el precio de la uva. Pero no va a haber uva suficiente. ¿Hay miedo de que venga uva de otras comunidades autónomas? Pues hombre, evidentemente tenemos que decir que no va a venir uva. Para eso tenemos unas denominaciones de origen que están perfectamente reguladas, que están perfectamente con un equipo técnico que vigila, que supervisa, que controla, con lo cual entendemos que no va a venir uva de otras zonas. Además, sería absurdo que dijéramos que va a venir uva de otras zonas cuando es algo totalmente ilegal, ¿no? Luego, por tanto, no va a venir uvas de otras zonas. Vamos a volver a la vendimia. Ha sido una vendimia complicada porque teníamos racimos en una misma viña a dos velocidades. ¿Eso cómo ha afectado? ¿Ha habido que hacer un trabajo previo en viña? Quien no lo haya hecho se habrá encontrado con racimos parecidos, pero que luego a la hora de hacer vino no son iguales. Claro, en los viñedos afectados por la helada, dependiendo del grado de afección, ha habido posibilidad, gracias a Dios en algunos casos, de una segunda brotación, simplificando el nombre, que no es tan es más gradual, no tan simple, pero evidentemente cuando se ha intervenido oportunamente en esos casos, se ha podido favorecer el desarrollo adecuado de los nuevos frutos. De hecho, aquí por ejemplo estamos viendo, esta viña está vendimiada, pero estas uvas no son racimo, ¿no? No, son lo que se llama vulgarmente racimas, agraces, colgajas, diversos nombres que se aplican a la inflorescencia que se sitúa en un brote lateral, o lo que llamamos nieto. ¿Veis? Como se puede observar, es un brote con menor vigor, con menor entidad, como se puede observar aquí, efectivamente, frente a racimos que suelen ser de mayor tamaño y que suelen estar situados más bajos. El problema enorme es que cuando este año en algunas viñas ha habido una segunda brotación, los racimos pueden estar a la misma altura y a la vista es muy difícil distinguir cuáles están más maduros por ser de la primera brotación o cuando están retrasados por ser de una posterior. Vemos casos extremos, como aquí, podemos ver aquí, donde la racima está tan retrasada que incluso a estas alturas está verde. Aquí no habría duda, sería fácil hacer una vendimia selectiva, pero no es el caso cuando se produce en una altura similar. ¿Quienes hayan vendimiado con máquinas vendimiadoras han tenido más problemas o menos problemas? Porque un vendimiador puede elegir el racimo que corta, pero una máquina vendimiadora... Pues lo que un año normal diríamos podría ser de menos precisión y de menos calidad, entre comillas, como puede ser la vendimiadora, este año, cuando la diferencia de madurez entre los racimos normales y los de posterior brotación es grande, cabe la posibilidad, o ha cabido la posibilidad incluso, de que la vendimiadora solamente fuerce el desprendimiento de las uvas maduras buenas y las otras en un gran conjunto puedan permanecer en el propio raspón del racimo por falta o retraso de la madurez.
Volvemos al inicio. Los vinos ahora ya tendrán, me imagino, algún resultado de algún vino. Se ha empezado a vendimiar tan pronto, a mediados de agosto, que ya hay vinos que ya no tienen azúcar, que ya están secos. ¿Cuál es la sensación de esos vinos? Hombre, todavía es un poco temprano. Vamos a decir que los primeros vinos que vamos a empezar a valorar en las próximas semanas, estamos hablando de los vinos precisamente de Rueda, que es quizá la zona que más significativamente ha empezado casi con más de 15 o 20 días respecto a datos de otros años, ¿no? Entonces, vamos a decir que en conjunto los datos analíticos que tenemos, que sobre todo son los primeros síntomas para ver, en general son bastante buenos. Quizá, por ejemplo, apoyando un poco lo que decía Jesús, sí que hemos notado, por ejemplo, factores como el pH del vino, que bueno, este año pues está quizá un poquito más elevado, evidentemente, y quizá puede ser por porque cuando se hace una vendimia mecánica, pues si por desgracia están cayendo esta segunda brotación, pues le está aportando una acidez un poco más aumentada y por tanto puede repercutir en un cierto desequilibrio. ¿Han utilizado el ácido tartárico entonces? ¿Ha habido que tirar de ácido tartárico? Pues por un lado sí, hay que tirar del ácido tartárico, evidentemente, pero bueno, es una normativa permitida, evidentemente, como otros ácidos que se pueden utilizar, y por tanto es preferible que evidentemente el desequilibrio esté en la acidez y no esté, por ejemplo, en el contenido en azúcar, que nos va a dar una graduación un poquito bien compensada, porque eso es salvable, por decirlo de alguna manera, salvable con un coste añadido, como es lógico, porque no es barato tampoco. Estamos ya cerrando. ¿Algún consejo? Porque hablábamos antes que es muy difícil que un viticultor gaste más dinero en una viña cuando va a recibir menos rendimiento. Después de la helada, quien hizo los deberes, digamos que va a tener menos problemas en 2018. Para quienes no lo hayan hecho, ¿cuál es el consejo que se puede dar para mantener la calidad de años anteriores? Pues como muy bien dices, yo me tomo la libertad de insistir en que habría que haber actuado de forma bastante inmediata cuando se produjo, porque cuesta invertir cuando vas a obtener menos rendimiento a corto plazo, pero se da la circunstancia de que cuando hay heladas, por ejemplo, normalmente hay una brotación más prolífera, de brotes de menor entidad, pero mucho más numerosos. Ese trabajo cuesta hacerlo y cuesta dinero. El tema está en que si no se hace en ese momento, porque cuesta dinero, hay que hacerlo después, en enero del año siguiente, porque no queda más remedio, e incluso cuesta más dinero, pero los resultados son mucho menos eficaces. ¿Qué se debería hacer ahora mismo? En aquel momento habría que haber favorecido los nuevos brotes que sirven para renovar pulgares dañados, incluso brazos dañados. Ahora, ¿qué se puede hacer? Ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que caiga la hoja para poder actuar con claridad en las cepas, tratando de ya ahora solo es elegir aquellos elementos que te van a servir para volver a reestructurar las cepas que hayan perdido parte de su estructura o para mantener esa estructura con los mejores órganos posibles. Y una pregunta para los dos. Es verdad que el año 3 y el año 7 históricamente no son las mejores añadas, pero también son los años en los que se demuestran los buenos enólogos, las buenas bodegas, los que hacen trabajo en campo. 31 años, ¿cuántos años? Yo 28 vendimias oficiales. 28 vendimias, 31. Se habla mucho del cambio climático. ¿Ustedes creen que verdaderamente estamos ante un cambio climático o es algo puntual y que otros años ha sucedido también por otras circunstancias? Vuestra opinión como expertos y sabiendo que estáis año tras año haciendo estudios. Estamos en una viña experimental de Litacil, el edificio que está al fondo es el de Litacil donde trabajan estos investigadores. ¿Cuál sería vuestra conclusión con lo que ha pasado este año? Bueno, yo creo que históricamente esas añadas problemáticas que ha habido estaban más asociadas, más que a un estrés hídrico que ha podido tener el viñedo, a otros problemas, como podredumbres, lluvias en ciertos momentos indeseables, etc. Sí que es cierto que es curioso, que son unos años muy marcados, ¿no? ¿Cambio climático? Yo creo que sí, que hay cambio climático porque evidentemente aquí estamos notando, hay una falta de lluvia, los veranos son más intensos, curiosamente antes las noches en la época de maduración eran más frescas y eso creo que ayuda bastante a la planta a regularse un poquito. Este año hemos tenido noches con unas temperaturas muy elevadas y evidentemente eso asfixia un poco a la planta porque de alguna manera está consumiendo ácidos.
Está respirando, evidentemente, pero también está consumiendo ácidos, y eso se nota al final. Y este fin de semana, por ejemplo, hasta 2-3 grados, que no sé si es muy normal que en estas alturas de septiembre casi haya helado en algunos puntos de la comunidad. Bueno, yo quiero recordar el 17 de septiembre de uno de esos años, que heló bastante en la Ribera del Duero, helar de verdad, no 3 grados, -2. O sea, que sí se puede producir ese fenómeno. Yo quería hacer una sola puntualización. En Valladolid, del 1 de octubre de 2016 al 23 de abril o 27 de abril, que hubo una jornada en Madrid, había llovido solamente 90 litros por metro cuadrado. Impresionante. Un régimen semidesértico. No hay que olvidar eso. Por otro lado, no olvidéis las 3 semanas de junio de intensísimo calor, totalmente anormal, que afectó a todas las variedades y a todos los viñedos en general. Muy grave. Yo creo que hay un cambio enorme que ojalá no sea duradero en el tiempo, pero que está ocurriendo, es impepinable. Las técnicas de cultivo para paliar esto deben ser tenidas en cuenta desde el minuto cero. Y aunque todos sabemos que el agua en sí mismo es el problema consecuente, la utilización del agua en su mejor medida para el viñedo, no cabe duda de que no se puede obviar, que está ahí como los puristas algo no quieren más saber, inmediato. los puristas no quieren saber nada. Entonces, pero bueno. Eduardo, permíteme, ¿por qué nos hemos alegrado tanto de que llueva un poquito en septiembre si los puristas no quieren saber nada del agua? Muchísimas gracias a los dos, es un lujo teneros en espacio abierto y aprender de vosotros. Bien. Y a ustedes también, muchísimas gracias, estaremos pendientes de lo que resta de vendimia, esperemos que remate bien y que el próximo año no vengan esas heladas de -6 grados durante 6 horas, que son difícilmente de combatir. Nosotros nos despedimos ya hasta la próxima semana. Pasen una feliz semana.